Nosotros somos el equipo 2 de Principios Eléctricos y vamos a presentar nuestra práctica número 15 y en esta comenzaremos con un concepto sobre el convertidor analógico digital, que este es un dispositivo que convierte una señal analógica variable en el tiempo a una representación de números digitales de la amplitud de esa señal. Es una señal analógica en que los valores del voltaje pueden variar en una escala que va de un valor mínimo al máximo, pasando por los valores intermedios. Las variaciones que sufren los valores de tensión o de voltaje es una señal analógica. Al convertirse en digital, se transforma en código de número binario, representado exclusivamente con los dígitos 0 y 1, en donde el 0 significa que no existe ningún impulso eléctrico de tensión o voltaje, mientras que el 1 significa que sí hay voltaje en un mismo valor, siempre en volts. Y el convertidor digital analógico es un dispositivo para convertir datos digitales en señales de corriente o de tensión analógica. Se utilizan profundamente en los reproductores de discos compactos o en los reproductores de sonido, de cintas de video digitales y en los equipos de procesamiento de señales digitales de sonido y video. Bueno, el funcionamiento del convertidor analógico digital y digital analógico. El funcionamiento del convertidor analógico digital es que realiza la conversión de una señal continua en una señal discreta, es decir, permite digitalizar la señal de forma que los elementos electrónicos pueden interpretar las señales recibidas de sensores. Están formadas por un conjunto de circuitos comparadores con distintos niveles de tensión de referencia. Al aplicar un valor de tensión a la entrada, todos aquellos comparadores cuya tensión de referencia sea menor que las entradas se activan. La salida generada por dichos comparadores se conecta a una lógica que codifica la salida de los comparadores en un valor de formato binario. El funcionamiento del convertidor digital analógico es que convierte los datos digitales en una señal analógica, que es una tensión, corriente o carga eléctrica. Los datos digitales generalmente son una secuencia de pulsos de tiempo finitos que se procesan y convierten en una señal analógica física continua. La resolución, tasa de muestra y linealidad son los parámetros de rendimiento clave que describen la calidad del DAC. La resolución se refiere al número de bits digitales por muestra que se pueden convertir con precisión en una señal analógica. La tasa de muestra es la frecuencia en la que se prueban los datos digitales de entrada. La linealidad, que está relacionada con la resolución, describe qué tan uniformemente el DAC corresponde a los cambios de entrada digitales incrementales. La no linealidad diferencial y no linealidad integral se utilizan normalmente para caracterizar la linealidad del DAC. Ok, a mí me tocó hablar sobre qué tipo de aplicaciones se usan los convertidores analógicos. Como mi compañero ya había dado una explicación de cómo es el convertidor y para qué se utiliza, dice que el conversor analógico digital es un dispositivo electrónico que nos va a ayudar a convertir una entrada analógica de voltaje a un valor binario. En otras palabras, se va a encargar de transformar una señal analógica que obtengamos y la va a convertir en una señal digital, en una salida. Entonces, por estos motivos es que se utilizan varios dispositivos electrónicos como ordenadores, grabadoras de sonido y de video y equipos de telecomunicaciones. Ok, ahorita voy a compartir pantalla para ver las siguientes explicaciones. Ok, vas a la otra pregunta. ¿En qué tipo de circuitos se utilizan estos convertidores?
Primero que nada se usa en redes de escalera. Las redes de escalera son las que nos van a permitir a reducir el rango de valores de las resistencias de redes en los circuitos R2R. Este circuito puede usarse para obtener un conversor digital analógico. De ahí encontramos que hay diferentes tipos de conversores, que son los que se van a ir aplicando a diferentes, como tienen diferentes funciones, se van a ir aplicando a diferentes, en diferentes situaciones. Tenemos un convertidor de conversión directa, también conocido como ADC Flash, que tiene un comparador que lo enciende para cada rango de voltaje decodificado. El banco comparador introduce el circuito lógico que genera un código para cada rango de voltaje. La conversión es directa y es muy rápido, pero usualmente tiene 8 bits de resolución. De ahí sigue el comparador de aproximación sucesiva, que utiliza un comparador para rechazar rangos de voltaje eventualmente establecidos en los rangos de voltaje final. Ahí tenemos el comparador ADC Delta Encoded, que quiere decir que es codificación delta, que muestra la señal deseada en un factor grande y filtros deseados de la banda de señal, generalmente un número más pequeño de bits. De ahí sigue el comparador sigma delta, que muestra la señal deseada con un factor grande y de filtros deseados de la señal. Y pues aquí tengo un ejemplo más o menos con la siguiente imagen que le mostraba mi compañera, de cómo es que funciona un poquito el conversor de analógico digital. Y aquí tenemos un generador de señales que va a recibir el conversor, esa cosa. y de ahí manda la información a un display de 8 bits, los cuales nos va a mostrarnos números que lo va a pasar de binario a un número digital para que nosotros podamos observar estos números. Bueno, ¿cuál es la resolución del convertidor ADC0804 si se tiene como voltaje de referencia de 5 volts por cada grado centígrado arrojado por el sensor de temperatura LM35? Bueno, teniendo un voltaje de 5 volts y cada grado centígrado en el voltaje será de 0.01 volts. A esto nos referimos que si llega a los 5 volts tiene o tendría que haber una temperatura de 500 grados centígrados. Enseguida mi compañero Carlos les explicará la diferencia entre un convertidor analógico digital y un convertidor digital analógico. Ok. El convertidor analógico digital es un dispositivo el cual nos permite que una señal analógica variable se pueda representar en lo que son números digitales de una amplitud de esa señal. En cambio, lo que es el digital analógico, nos permite que convertir un código digital, por lo general es binario, de 0 y 1, a convertirlos en una señal analógica, ya sea la corriente, voltaje por carga eléctrica. Se puede decir que esta acción inversa es la que se realiza el convertidor analógico digital. Es lo inverso de lo que es analógico digital. Y ahorita les mostraré lo que es la tabla.
Aquí está. Ok. Como se puede observar, aquí está lo que es la tabla. Esto sería lo que es la entrada digital y nos daría como resultado lo que es la salida analógica, que está en volts. Como se puede observar, cuando en P hay un 1 y los demás están en 0, este produciría un 2 en lo que ya son las salidas de voltios. Y así sería lo que es la tabla de la verdad. Tabla de verdad. Les dejo con mi compañero Alexis. Bueno, a mí me tocó realizar el punto 4, que es realizar gráfica por las conversiones analógicas. Como vemos, tenemos dos imágenes. En la primera imagen se visualiza una gráfica con 3 puntos, la cual nos indica que los valores que están en forma horizontal son los volts y los valores que están en forma vertical son de temperatura. En la segunda imagen se muestran también los valores. Estos valores son los que están registrados en la primera imagen. Como vemos, en el primer punto de la primera imagen tenemos 0.2, que es un volts, y 20 de temperatura. El segundo punto rojo, que es 0.28 de un volts y 28 de temperatura. Y el tercer punto es 0.31 de un volts y 31 de temperatura. Como vemos en estos 3 puntos, se tienen conversión de número decimal y en número binario. En el primer punto nos dice que el número decimal equivale a 10.2. El segundo punto equivale a 14.28 y el tercer punto equivale a 15.81. Y en número binario, el primer punto sería 1, 0, 1, 0. El segundo punto sería 1, 1, 1, 1, 0 y el último punto nos saldría 1, 1, 1 y 1. A mí me tocó realizar lo que es el circuito que nos proveó el profesor en el documento. Investigando, encontré que este tipo de sensor de temperatura tiene una prueba y error de 1. Por eso acá en el circuito el 1 no nos lo muestra. Voy a correr y en automático nos da el 2, nos va contando de 2 en 2, 2, 4, 8, 16. Por lo cual, como mi compañero le mostró una tabla, al poner el número 20, que serían 20 grados, observa que nos lo da, les comentó a mi compañero que era 1, 0, 1, 0. Vemos que acá tenemos el 1 encendido, 0, 1 y 0. Número 28. De igual forma nos lo da. Mi compañero nos decía que para el número 28 tenemos 3 unos y un 0. Acá nos muestra que tenemos 3 unos y un 0. Y para el número 31, como es número impar y nos da la prueba de error, no nos lo muestra. Directamente nos manda el número 32.
que sería el número 32 que podríamos visualizar, o el número 30, que encienden todos los LED. Esa es la forma en la cual funciona este tipo de sensor, y por eso no nos muestran números impares. Simplemente si queremos ver alguna temperatura sería del número 2 y nos puede dar un aproximado de números de temperaturas hasta un rango de 150 y un rango de 30, que sería lo más aproximado, más exacto. Más bajos sí los da, pero algunos circuitos los muestra de forma incorrecta. Algunas mediciones los muestra de forma incorrecta. Pero acá vemos que sí funciona el circuito y esa es la manera en la cual funciona esto. Ok, esto sería todo de nuestra parte para la práctica número 15. Gracias por su atención, profe.